Una mujer fuerte que, después de descubrir la traición de su marido, se niega a ser víctima. En una jornada de venganza, revela una red de mentiras y fraudes que van mucho más allá del matrimonio, enfrentando peligros y traiciones para buscar justicia. Vamos a empezar. Descubrí la infidelidad de mi marido y mi vida se puso patas arriba. Pero me negué a ser una víctima. Luché de vuelta y lo que descubrí te sorprenderá, una red de mentiras, fraudes y engaños que iban mucho más allá de nuestro matrimonio. Escucha mi historia y mira cómo tomé el control de mi vida e hice justicia. Mi nombre es Valeria, pero mis amigos y familiares me llaman Val. Tengo 32 años y estuve casada con Carlos Muñoz por más de 10 años. Nos conocimos en un evento de caridad y fui arrebatada por su carisma y buena apariencia. Él ya era un empresario de tecnología exitoso y yo estaba comenzando mi carrera como organizadora de eventos. Carlos me conquistó con su encanto y generosidad, y me enamoré profundamente. Tuvimos un matrimonio hermoso, y nuestros amigos y familiares pensaban que éramos la pareja perfecta. Y por un tiempo, realmente lo fuimos. Carlos era atento, amoroso y solidario. Me animó a seguir mi pasión por la organización de eventos, y construí un negocio exitoso. Viajamos por el mundo juntos, y nuestra relación parecía sólida como una roca. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace aproximadamente un año. Carlos se volvió distante, siempre ocupado con el trabajo o en viajes de negocios. Intenté ignorarlo, pensando que solo estaba estresado o pasando por una fase, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Llegaba tarde a casa, oliendo a perfume y alcohol. Evitaba el contacto visual y nuestras conversaciones se volvieron tensas. Traté de confrontarlo, pero solo desestimaba, diciendo, «Estás siendo paranoica e insegura, Val. No está pasando nada». Sus palabras frías me hicieron desconfiar aún más. Y entonces, una noche fatídica, descubrí su aventura con Sofía Castillo, una deslumbrante influenciadora de redes sociales. Quedé devastada, pero intenté confrontarlo calmadamente. Fue cuando mostró su verdadera cara, sin remordimientos, sin disculpas, solo culpa y excusas. Dijo que yo era el problema, que estaba muy enfocada en mi carrera y lo descuidaba. Dijo que era aburrida, común, y que él necesitaba a alguien más emocionante en su vida. Fue cuando algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que estaba viviendo una mentira y no iba a aceptar eso con los brazos cruzados. Iba a luchar por mis derechos, por mi dignidad y por mi amor propio. Iba a hacerle pagar por el dolor que me causó, pero poco sabía yo que eso era solo el comienzo de un largo y sinuoso camino de venganza, traición y desilusión. Y no estoy segura de si saldré ilesa de esto. Mientras estoy sentada aquí reflexionando sobre mi vida, me doy cuenta de que estaba ciega a las señales. Estaba tan envuelta en mi propio mundo, en mi propio éxito, que ignoré las advertencias. Pero ahora veo todo con claridad y no voy a dejar que él escape impune. Estaba determinada a luchar por mis derechos, por mi dignidad y por mi amor propio. Empecé a reunir pruebas de la infidelidad de Carlos, documentando cada detalle, cada mensaje de texto, cada recibo de hotel. Estaba construyendo un caso contra él y me iba a asegurar de que pagara por lo que hizo. Pero Carlos no iba a caer sin luchar. Intentó encantarme, diciendo que Sofía no significaba nada para él, que era solo una aventura. Prometió acabar con eso, ser fiel y recompensarme, pero yo sabía mejor. Sabía que solo estaba tratando de salvar su propia piel, proteger sus negocios y su reputación. Contraté a una abogada, una mujer feroz y formidable llamada Isabel Vargas. Estaba determinada a ayudarme a conseguir lo que merecía y no tenía miedo de la riqueza y el poder de Carlos. Juntas, construimos un caso fuerte y estábamos listas para derribarlo. Pero, justo cuando estábamos a punto de entregar los papeles del divorcio, Carlos soltó una bomba. Me dijo que estaba planeando dejarme por Sofía, que estaba enamorado de ella y que quería el divorcio. Estaba dispuesto a darme un acuerdo generoso, pero quería que firmara un acuerdo de confidencialidad para mantener en secreto su aventura y sus negocios. Me quedé furiosa. No iba a dejar que me silenciara, que me comprara. Iba a luchar por mis derechos, por mi dignidad y por mi amor propio. Y así, me negué a firmar el acuerdo. Estaba lista para derribarlo,
exponerlo como el mentiroso y tramposo que era. Fue cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente feas. Carlos comenzó a amenazarme, a intimidarme. Dijo que me arrepentiría de no aceptar el acuerdo, que me arrepentiría de no quedarme callada. Pero no tenía miedo. Estaba determinada a ver esto hasta el final, a hacer que pagara por lo que hizo. Cuando el proceso de divorcio comenzó, me di cuenta de que esta no sería una lucha fácil. Carlos tenía un equipo de abogados, un equipo de relaciones públicas y un equipo de expertos en marketing. Iba a tratar de destruirme, desacreditarme, hacerme parecer la villana. Pero no iba a dejar que ganara. Estaba determinada a luchar por mi verdad, por mi justicia y por mi libertad. Los abogados de Carlos fueron implacables, tratando de pintarme como una oportunista, una manipuladora y una mentirosa. Arrastraron mi nombre por el lodo, intentando desacreditarme de todas las maneras posibles. Pero no iba a dejar que ganaran. Estaba decidida a luchar por mi verdad, por mi justicia y por mi libertad. Testifiqué en el tribunal, contando mi versión de la historia, revelando los detalles del caso de Carlos y sus intentos de silenciarme. Mostré al juez las pruebas que había reunido, los mensajes, los correos electrónicos, los recibos de hotel. Estaba temblando de rabia y miedo, pero estaba decidida a ser escuchada. La jueza era una mujer justa y sabia, y vio a través de las mentiras y manipulaciones de Carlos. Decidió a mi favor, concediéndome un acuerdo generoso y exponiendo la infidelidad de Carlos al mundo. Finalmente estaba libre de su dominio, libre para empezar una nueva vida, libre para ser yo misma. Pero Carlos no iba a dejarme ir tan fácilmente. Estaba furioso, enfurecido porque yo había osado desafiarlo y exponerlo. Comenzó a perseguirme, a acosarme, a amenazarme. Estaba decidido a hacerme pagar por lo que había hecho, a hacerme sufrir. Yo estaba aterrorizada, pero no iba a dejar que ganara. Conseguí una orden de restricción, cambié mi número de teléfono, me mudé a un nuevo apartamento. Estaba determinada a protegerme, a mantenerme a salvo. Y entonces, un día, recibí un paquete misterioso por correo. Era una pequeña caja envuelta en papel negro, sin remitente. Dentro, encontré una nota que decía: puedes haber ganado esta batalla, pero yo ganaré la guerra. Vas a pagar por lo que hiciste. Me quedé helada, pero no iba a dejar que él ganara. Estaba decidida a luchar, a protegerme, a mantenerme segura. Así que comencé a investigar, a indagar más a fondo, a descubrir la verdad. Y lo que encontré fue impactante, aterrador. Carlos no solo era un esposo infiel, era un hombre peligroso, un hombre con secretos y mentiras. Y yo no era la única que había sufrido a sus manos. Conforme investigaba más, descubrí que Carlos tenía un pasado oscuro, un pasado que había mantenido oculto de mí y del mundo. Estaba involucrado en negocios turbios, había hecho enemigos y hasta había sido acusado de fraude. Pero siempre había logrado escapar, salir de situaciones complicadas. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Había cruzado el camino de las personas equivocadas y ellas no iban a dejar que escapara. Iban a hacerle pagar y me usarían a mí para lograrlo. Yo estaba aterrorizada, pero también determinada. No iba a dejar que Carlos me arrastrara con él, no iba a dejar que destruyera mi vida. Iba a luchar, iba a tomar el control de mi propio destino. Comencé a fingir ser la víctima inocente, la esposa traicionada. Sabía que era un juego peligroso, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso contra Carlos y iba a derribarlo. Pero conforme investigaba más, me di cuenta de que estaba en problemas. Los enemigos de Carlos eran poderosos, implacables y no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Y yo era solo un peón en su juego, un peón que podía ser sacrificado en cualquier momento. Estaba atrapada en una red de engaño y traición y no sabía cómo escapar, cómo salvarme. Entonces, un día, recibí una llamada telefónica misteriosa. Era la voz de una mujer, una voz que era familiar, pero extraña. Me dijo que me estaba observando, esperando que yo hiciera mi movimiento y que ella iba a ayudarme, a guiarme a través de la oscuridad. Estaba escéptica, desconfiada, pero también desesperada,
así que accedí a encontrarme con ella, ver qué tenía que ofrecer. Y fue entonces cuando todo cambió, cuando mi mundo se puso patas arriba. La mujer que me encontró no era quien esperaba, no era quien tenía esperanza de encontrar. Era alguien del pasado de Carlos, alguien que tenía una cuenta pendiente, alguien que iba a hacerle pagar. La mujer que me encontró era Sofía Castillo, la amante de Carlos, la mujer por quien él me dejó. Quedé sorprendida, furiosa, pero traté de mantener la calma. Sabía que tenía que ser inteligente, usar eso a mi favor. Sofía me dijo que me estaba observando, esperando que yo hiciera mi movimiento. Dijo que estaba cansada de las mentiras de Carlos, cansada de su manipulación y quería derribarlo. Y quería mi ayuda para hacerlo. Yo estaba vacilante al principio, pero las palabras de Sofía me llegaron al corazón. Estaba cansada de ser la víctima, cansada de ser la persona siempre herida. Quería venganza, quería hacer que Carlos pagara por lo que hizo. Y así, accedí a trabajar con Sofía. Comenzamos a reunir pruebas, a construir un caso contra Carlos. Encontramos pruebas de sus fraudes, de sus engaños y de su caso. Pero conforme investigábamos más, nos dimos cuenta de que Carlos no era el único culpable. Sus socios de negocios, sus amigos, todos estaban involucrados en el esquema y harían cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Sofía y yo estábamos en peligro, siendo vigiladas, amenazadas, pero nos negamos a rendirnos, nos negamos a ceder. Estábamos decididas a ver esto hasta el final, a hacer que Carlos y sus cómplices pagaran. Entonces, una noche, recibimos un mensaje. Era de un número desconocido, pero las palabras me helaron la sangre. Están llegando demasiado lejos. Aléjense o sufrirán las consecuencias. Sabíamos que necesitábamos actuar rápido, tomar medidas drásticas. Y así, Sofía y yo elaboramos un plan para derribar a Carlos y su imperio de una vez por todas. Pero conforme poníamos nuestro plan en acción, me di cuenta de que no era la única buscando venganza. Sofía tenía su propia agenda, sus propias razones para querer a Carlos muerto. Y yo no estaba segura de si podía confiar en ella. Estaba dividida, confundida. No sabía si podía confiar en Sofía, no sabía si ella me estaba usando para su propia venganza. Pero sabía que tenía que ver esto hasta el final, tenía que hacer que Carlos pagara por lo que hizo. Y así, acordé continuar con el plan. Sofía y yo trabajamos juntas, reuniendo pruebas, construyendo un caso contra Carlos y sus cómplices. Fuimos cuidadosas, cautelosas, pero estábamos determinadas. Finalmente, el día del ajuste de cuentas llegó. Presentamos nuestras pruebas a las autoridades y Carlos fue arrestado, acusado de fraude y engaño. Su imperio se desmoronó, su reputación fue arruinada. Pero mientras lo veía ser llevado esposado, sentí una sensación de cierre, de justicia. Yo había hecho eso, había tomado el control de mi vida, lo había hecho pagar. Y entonces, me giré hacia Sofía y le pregunté por qué. ¿Por qué me ayudaste? Ella sonrió, una sonrisa astuta, y dijo, tenía mis propias razones, mi propio ajuste de cuentas. Verás, Carlos también me perjudicó, me usó y me descartó. Y yo quería venganza. Me sorprendió, no esperaba ese giro, ese desarrollo de los acontecimientos. Pero al mirar a los ojos de Sofía, vi algo que me hizo darme cuenta de que no éramos tan diferentes. Ambas fuimos víctimas del engaño de Carlos, ambas buscábamos justicia, ambas queríamos venganza. Y en ese momento, supe que había encontrado una aliada improbable, una amiga inesperada. Y juntas, habíamos derribado a un monstruo, a un hombre que destruyó tantas vidas. Soy Valeria y esta es mi historia. Una historia de traición, engaño y venganza, pero también una historia de coraje, fuerza y supervivencia. Y al mirar atrás, sé que no soy la misma persona de antes. Soy más fuerte, más sabia, más resiliente. Y sé que, no importa lo que la vida traiga, siempre podré tomar el control, luchar y buscar justicia. Después de que Carlos fue arrestado, pensé que finalmente estaría libre de sus garras, pero la realidad fue más compleja. Aún quedaban residuos de su influencia, y los amigos y socios de negocios de Carlos no iban a rendirse tan fácilmente.
Sofía y yo sabíamos que necesitábamos permanecer vigilantes, pero también estábamos determinadas a reconstruir nuestras vidas. Con la ayuda de Isabel, mi abogada, comencé a reorganizar mis finanzas y mi carrera. Volví a dedicarme a mi empresa de organización de eventos y, para mi sorpresa, recibí un apoyo increíble de la comunidad local. Muchas mujeres vinieron a mí, compartiendo sus propias historias de traición y lucha, y encontré fuerza en la solidaridad de estas experiencias. Sofía, por otro lado, decidió usar su plataforma en redes sociales para exponer fraudes e injusticias. Se convirtió en una activista, denunciando no solo a Carlos, sino a otros empresarios corruptos. Su valentía y determinación eran inspiradoras, y formamos una especie de alianza, apoyándonos mutuamente en nuestras nuevas jornadas. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Las amenazas no cesaron completamente, y recibí otro paquete anónimo, esta vez con fotos mías tomadas sin que yo lo notara. Sabía que aún había peligros al acecho, pero me negué a ceder al miedo. Reporté el incidente a la policía y reforcé mis medidas de seguridad. Entonces, un día, recibí una llamada inesperada de Isabel. Había descubierto nuevas pruebas contra los socios de Carlos, documentos que podrían llevar a su arresto. Las piezas finalmente estaban encajando, y la red de corrupción que Carlos había construido estaba comenzando a desmoronarse. Con esta nueva información, Sofía y yo trabajamos incansablemente para asegurar que se hiciera justicia. Fuimos cuidadosas y meticulosas, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Y, una vez más, fuimos victoriosas. Los arrestos comenzaron, y la red de Carlos fue expuesta y desmantelada. Finalmente, sentí una verdadera sensación de alivio. La batalla había sido larga y difícil, pero había ganado. No solo expuse la verdad sobre Carlos, sino que también ayudé a desmantelar un esquema de corrupción que afectaba a muchas otras personas. Había encontrado una nueva fuerza dentro de mí, y sabía que estaba lista para cualquier desafío que la vida me trajera. La historia presentada es un retrato profundo de la deterioración de los valores familiares y morales en la sociedad contemporánea. La infidelidad del marido no es solo una traición personal, sino una falla grave en el compromiso matrimonial que debe ser sagrado e inviolable. La decisión de la protagonista de luchar por justicia es loable, pero la narrativa destaca la necesidad de una reflexión más amplia sobre el respeto mutuo, la comunicación y la integridad dentro del matrimonio. Esta historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de la traición y la deshonestidad, y la necesidad urgente de reafirmar los principios morales que sostienen una sociedad justa y armoniosa. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.